Pues ahora sí, vamos a empezar. Primero, hacer un pequeño repaso de lo que revisamos la clase anterior. Vamos a hacer un pequeño repaso de correlación. De esta manera será mucho más sencillo el poder entender los sustentos de la regresión. Ok, entonces, cuando estamos haciendo una correlación, el objetivo es que nosotros evaluemos la asociación, la fuerza de asociación entre dos variables. ¿Qué características deben tener estas variables? Deben tener una correlación entre una y otra, que generalmente son cuantitativas, o puede ser una cuantitativa y una de distribución normal o ordinal. Ajá, ok. Entonces, son variables, en general lo hacemos para variables cuantitativas, porque lo utilizamos como un paso intermedio para poder hacer un modelo de regresión. Entonces, son en general variables que son cuantitativas, o una cuantitativa y la otra puede ser ordinal, de libre distribución, o de distribución de distribución normal, ¿sale? Entonces, cuando estamos haciendo una correlación, tenemos tres aspectos importantes que evaluar. Uno es el coeficiente de correlación. ¿Qué nos indica el coeficiente de correlación? ¿Qué nos indica este valor de R? El valor, o sea, qué tan fuerte o qué tan débil es la correlación. Exacto. Siendo perfecta, ¿cuál, Pau? Va de 0.00, que es mínima, o a 1, que se dice que es una muy buena correlación o excelente. De 0.75 a 1, buena o excelente correlación. Ok, y si yo tengo una correlación de -1, ¿sigue siendo una correlación buena, perfecta, o cómo la considerarían ustedes? Entiendo que sí, porque se aleja del 0, ¿no? Aunque de -1 a 1 está bien. El -1 solo nos indica la dirección de la inclinación. Exacto. Ok, bien, Lulu. Entonces, el signo solo me habla de en qué sentido va la orientación, que es el otro de los puntos a considerar. Ajá. Pero la fuerza de asociación me lo da el número absoluto. Entonces, -1 o +1, ambas son correlaciones perfectas. Entre más se alejen del 0, más fuerza de asociación hay entre esas variables. Ajá. ¿Alguien quería hacer algún otro comentario aparte de lo que les hizo Lulu o ya les ganó? ¿No? Ya. Les ganó. Ajá. Listo. Ok. Entonces, en estos ejemplos, una correlación perfecta es de 1 e implica que al aumentar X, aumenta Y y siempre es de forma constante. Esto implicaría que si yo conociera el valor de X, como en el supuesto de regresión, yo podría predecir el valor de Y a partir de X, tanto en esta correlación de 1 y -1. Pero esto en la naturaleza no lo vamos a encontrar. Lo que encontramos en la naturaleza son correlaciones que pueden ser cercanas al 1 y pueden ser fuertes, como esta de la figura C. Pero en realidad no vamos a encontrar estas correlaciones perfectas de 1, porque si esto existiera, pues nos hablaría de la unicausalidad y que con conocer X, pues puedo conocer el valor de Y. Ahora, ¿qué implicaba una R de 0? Un coeficiente de correlación de 0, Mariana. Que no hay ninguna asociación, o sea, está todo... Ok, perfecto. Entonces, puede ser que no están asociados, pero la X sí se sigue moviendo y no hay aumento en la C, entonces sería como una paralela horizontal a la X. Entonces, como pues una raya horizontal no nos da los valores, pues se utiliza mejor una de dispersión, una gráfica de dispersión. Entonces, aquí, si vemos el diagrama de dispersión, no sigue ningún patrón en específico. X se modifica, pero no tiene algún impacto en Y. Si trazáramos una línea, como lo dijo Yasmín, pues sería horizontal. Y implicaría que cambia y se va modificando X, pero no tiene impacto en Y. Y finalmente, vamos a revisar, vamos a repasar. Entonces, acuérdense
Entre 0 y 0.25 la correlación es mínima. Si fuera 0 es que no hay correlación. Entre 0.25 a 0.50 es una correlación débil. De 0.50 a 0.75 es una correlación moderada o buena. Y de 0.75 a 1 es una correlación buena o excelente. Perdón, Ivonne, Sí. se empalman, por ejemplo, el punto 50 de débil y moderada buena. Ahí, dependiendo de las situaciones, si lo calificas como una u otra. Ajá, así. Yo le sugeriría que si fuera el 50, pues lo dejen como una correlación moderada a buena. Pero sí tiene que ver con el tipo de variables que ustedes están analizando. Ajá. Y se acuerdan, a partir del coeficiente de correlación, sacábamos el coeficiente de determinación. ¿Qué es el coeficiente de determinación? ¿Y qué implica? Es el valor al cuadrado, el valor de R al cuadrado, y esto lo que nos va a dar es la cuestión clínica, ¿no? La importancia clínica. La otra es la estadística y esta es la importancia clínica. Ok. Yadira, ¿qué más podríamos agregar al coeficiente de determinación? Marca la proporción en que eran, en que se podían correlacionar las dos variables. Ok. ¿Algún otro, Pau? ¿Algo más que quieras agregar? Y después Fabi. Lo que nos decía Yadira, que nos ayuda a ver la proporción de variabilidad y está atribuida a una relación lineal con la X. Más o menos, por ahí van. ¿Nadine? Te dice qué porcentaje del desenlace se atribuye a esa variable en particular, no causalidad necesariamente. Exacto. Entonces, eso es el coeficiente de determinación. ¿Qué tanto de la variable independiente o de la varianza de la variable dependiente se explica por la variable independiente? De tal forma que si el coeficiente de correlación de 1 lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 100, querría decir que la variable me está explicando en 100% la variable dependiente. Entonces, una limitación del modelo de correlación es que yo solo puedo analizar dos variables a la vez. Vean, solo puedo ir analizando a lo mejor edad y presión arterial. Pero ¿qué pasa si yo quisiera considerar sexo o quisiera considerar grasa corporal o quisiera considerar los antecedentes heredofamiliares? Con una correlación no puedo. Pero lo que sí puedo es determinar con una correlación qué fuerza de asociación tienen dos variables. Entonces, Antonio. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería? Es que me puse a pensar, bueno, con la tarea y con lo del esto de la integración. O sea, ¿cuál sería un ejemplo de una variable? Bueno, entiendo que para la correlación puede ser también variables cuantitativas con una ordinal, ¿no? ¿La ordinal tendría que ser la dependiente? La independiente. La variable ordinal. Y siempre, o sea, siempre tendría que ser la independiente, la ordinal, y la dependiente, la cuantitativa. Sí. Para que pudiera aplicar este tipo de, bueno, la correlación. Ajá, y para que sea un paso intermedio para poder hacer una regresión lineal. Porque se requiere en la regresión lineal que la variable dependiente sea una variable cuantitativa. Cuantitativa, ok. Así es. ¿Alguna pregunta hasta aquí de correlación? Creo que esta parte quedó clara. Ahora, una vez que ya hicimos este pequeño repaso de lo que revisamos la clase anterior, creo que va a ser mucho más sencillo el poder entender y hablar de las diferencias con la regresión lineal. ¿Cuál es la principal diferencia que ustedes identifican entre un modelo de regresión y un modelo de correlación? Espérenme. Pau, ¿cuál es la principal diferencia? Básicamente, los modelos de correlación nos permiten demostrar que existe una relación entre dos variables.
Y los modelos de regresión nos permiten predecir una variable, o sea, a partir de conocer una variable, por ejemplo, X, tener el valor de Y. Ok. Mario, ¿qué otra diferencia existe entre una correlación y un modelo de regresión? Bueno, en la regresión, con los datos que se tienen, se puede predecir una ecuación que nos hace matemáticamente predecible la otra variable. Y entonces con eso podemos transpolar o interpolar algún dato para poder obtener el otro en función de la ecuación que ya se tiene. Como si fuera una... O sea, lo que hacen en las lineales, que es una regresión lineal, es literal calcular una ecuación lineal. Y lo que calculamos es la pendiente y la ordenada al origen, que es lo que habitualmente hacemos, solo que aquí le ponen otro nombre, pues, pero es lo mismo. Que es lo que habíamos revisado en nuestras clases, seguramente de preparatoria. Uh-huh. Yadira y después Nadine. En la correlación lineal van a, no lo entiendo también, pero mide el grado de variación y mencionaban que implica el poner la covarianza. Okay. Además de que, por ejemplo, en la correlación, Bueno, y la correlación va a cuantificar las dos variables. Ok, entonces ese es un aspecto importante, que la correlación solo evalúa dos variables y como ya lo dijiste, se sustenta en la covariación o en la covarianza. Entonces, ¿cuál es el valor que toma X más bien Y en determinado valor de X? Eso es la correlación. Nadine. Iba a decir lo mismo, que el número de variables que puedes meter para hacer una regresión lineal no tiene un límite, ¿no? Okay. Aunque no necesariamente es buena idea meter muchas variables. Por supuesto. Entonces, yo puedo predecir con una regresión. El día de hoy, para entenderlo con mucho más facilidad, solo nos vamos a enfocar en la regresión lineal y simple, con una variable. Y en la siguiente clase iremos considerando los diferentes ajustes. Ajá. ¿Cuál es un ejemplo en su práctica clínica en el que podrían utilizar un modelo de regresión lineal? Uh-huh. Pues nosotros en pediatría, las curvas de crecimiento, ¿no? Peso para la altura, peso para la talla, edad para el peso, edad para la talla, perímetro cefálico y índice de masa corporal. Perfecto. Ok. Lulu, ¿quieres platicarnos sobre tu ejemplo, el ejemplo de tu artículo en tu contexto? Sí. La variable dependiente es la densidad mamaria. Uh-huh. Es el tejido mamario denso en la mastografía. Y las variables independientes son los factores de riesgo para cáncer de mama. Uh-huh. El índice de masa corporal por arriba de 25, el número de hijos, el consumo de hormonas, uh-huh, y no me acuerdo qué otra cosa más. Okay, entonces, por medio de clasificadores de factores de riesgo, se considera la densidad mamaria para clasificar a las pacientes y aumentar o disminuir su riesgo para cáncer de mama. Perfecto. Muy bien, Lulu. ¿Algún otro ejemplo que quieran mencionarme en sus contextos donde podrían utilizar un modelo de regresión lineal? Bueno, en mi área, la relación que existe entre la densidad mineral ósea y, bueno, medida por diferentes, o sea, puede ser por densitometría ósea y otros métodos, y el riesgo de fractura que tienen las pacientes. Ok. Riesgo de fractura, en este caso, sería a partir de un puntaje. Ajá, exacto. Uh-huh. A partir del puntaje de estas pruebas, perdón. Uh-huh. Exacto. Entonces, otro ejemplo podría ser que nosotros podamos predecir colesterol HDL a partir de algunos marcadores
clínicos o antropométricos, o que podamos predecir porcentaje de grasa corporal a partir de índice de masa corporal, sexo y circunferencia de cintura. Podrían ser otros ejemplos. Ale. Hola, doctora. ¿Podría ser el ejemplo para predecir la edad de inicio de menopausia en las mujeres a partir de la edad? Claro. Edad, quizá la menarca o algún otro factor que esté implicado. Sí, podría ser algún ejemplo. En pediatría podría ser, o en ginecología, el peso del producto al nacer o la duración del embarazo. Entonces, estos son ejemplos de la práctica clínica donde ustedes podrían utilizar un modelo de regresión. Ahora, nos decía Mario que la regresión implica que tengamos que hacer una ecuación. ¿Se sabe la fórmula de la regresión? Es Y sombrero es igual a B0 más menos B1 por la X. Ok, perfecto. Entonces, ahorita vamos a ir desglosando cada uno de estos componentes y poniendo ejemplos para que esto vaya quedando claro. Gracias, Lulu. ¿Qué implica un beta 0? Si tenemos en cuenta que la interpretación puede ser similar a como interpretábamos el coeficiente de correlación. ¿Qué implicaría un beta de 0? Que no hay correlación. Que esa variable no está siendo predictora. Aumenta el valor de X, pero Y no se modifica. Entonces, al igual que en correlación, el beta de 0 implicaría que no hay correlación. Un beta negativo implicaría que, como en la correlación, que la dirección en la que se comporta al aumentar X, disminuye Y. Y si es positivo, bueno, pues al aumentar X, aumenta Y. Ahorita vamos a ir desglosando cada uno de los componentes. Y bueno, ya mencionamos los ejemplos. Okay. Este es un ejemplo. ¿Quién levantó la mano? Celia. Hola. Es que sobre B0 se le llama también intercepto, ¿no? Pero lo entiendo como es la unión entre X y Y, o sea, es el 0. Ok. Totalmente, ¿no? Depende de los autores, ahorita vamos a ver la diferencia. Hay algunos que le llaman alfa o también puede llamarse alfa o beta 0. En este caso me refería al coeficiente de regresión, al beta cuando toma un valor de 0. Ahorita vamos a ir viendo la diferencia. Vean, este es un modelo de regresión. En este caso, lo que pretendo predecir es el porcentaje de grasa a partir de índice de masa corporal. En medicina familiar, lo único que hay son básculas, no hay tanitas, solo hay estadímetros y básculas. Entonces, si yo quisiera evaluar o predecir la grasa corporal a partir de índice de masa corporal, podría utilizar un modelo de regresión. ¿Qué implicaría esta R de 0.69 en estas dos variables? Que tenemos una correlación que sería de mediana buena, ¿no? Es de 0.6. Se aleja del 0, pero apenas cruza el 5. Exacto. Sería buena, ¿no? ¿Ok? Moderada a buena. ¿Qué implica la R cuadrada de 47% en este ejemplo? Imaginen que soy su residente, soy su interna, pasante o su estudiante, o alguien que les pide ayuda porque no lo sabe interpretar. ¿Cómo interpretamos esta R cuadrada, pero considerando las variables? Mi variable dependiente es porcentaje de grasa, la variable independiente es índice de masa corporal. ¿Cómo lo interpreto? Francisco. El R cuadrado sería el porcentaje que esa variable explica la dependiente, ¿no? O sea, sería 47.9%, o sea que esa variable de índice de masa corporal explica el de la dependiente, el porcentaje de grasa.
Exacto, Francisco. Entonces, índice de masa corporal explica 47% de la varianza del porcentaje de grasa. ¿Algo más que quieran agregar a esta interpretación de R cuadrada? ¿No? Varianza, ¿podrías recordar qué es, por favor? Ajá. La varianza tiene que ver con la dispersión de los datos a partir de la media. Ajá. Y es el cuadrado de la desviación estándar. Cierto. Tiene que ver con la variación de los datos. Ajá. Pau. Bueno, yo solo quisiera agregar que cuando está aquí, cuando se aleja del 1, o sea, cuando disminuye del 1, se acerca más al error, ¿no? O sea, que si tuviéramos, o sea, que si este número fuera 0.9, por ejemplo, sabemos que el margen de error es mucho menor. Entonces, eso nos puede dar alguna idea del error que podemos tener en esta asociación. Ok. Entonces, yo solo tendría una posibilidad de predecir perfectamente con esa variable si mi R cuadrada fuera de 1. Pero, dado que en este caso y en la mayor parte de los fenómenos existen muchas variables asociadas, pues yo puedo tener R cuadradas grandes, pero no que se acerquen a 0. Entonces, aquí es importante que ustedes consideren qué tanto esa variable está aportando. Ale. No, ya bajé la mano, profesora, gracias. Ok, perfecto. Entonces, esta es la importancia de la R cuadrada. Después vamos a tener, se corre una prueba de ANOVA para ver la significancia estadística del modelo. Este modelo es estadísticamente significativo, pero ustedes tienen que saber que a lo mejor 47% no sería suficiente para que yo pueda predecir grasa corporal. Ajá. Y después, aquí tenemos los distintos elementos. Aquí tenemos el dato que Celia nos decía, el valor de alfa o de beta 0, que es el valor que toma X, que toma Y cuando X vale 0. Y tenemos aquí finalmente el beta de índice de masa corporal. Ahorita lo vamos a ir desglosando. Al final de la clase, si volvemos a poner la diapositiva, bueno, sin duda me la podrán explicar. Entonces, bueno, ya vimos las diferencias entre una correlación, las limitaciones que tiene una correlación. La correlación no nos sirve para predecir, pero sí nos sirve para determinar cuál es la fuerza de asociación entre dos variables, de tal forma que yo pueda decidir qué variables pueden predecir un desenlace. Entonces, el modelo de regresión me ayuda a hacer predicciones. Y bueno, estos modelos se utilizan para tomar decisiones en la clínica, especialmente cuando los recursos podrían ser limitados. Ale. Doctora, entonces, o sea, el modelo de regresión lineal lo que hace solo es predecir. Y la diferencia, lo que quiero entender es con modelo de regresión logística, esos modelos clasifican. Los dos modelos, tanto regresión lineal como regresión logística, me ayudan a predecir, Ale. La diferencia entre uno y otro es que el modelo de regresión lineal me ayuda a predecir un desenlace cuantitativo y el modelo de regresión logística me ayuda a predecir un desenlace dicotómico. Ok, listo. Gracias. Entonces, ambos predicen. Por eso es que en sus tareas, la mayoría de ustedes lo que me pusieron fue modelos de regresión logística. Todos los modelos de regresión van a partir de esta ecuación de la regresión lineal. Entonces, si entendemos esta parte, será mucho más sencillo el poder evaluar ahora los desenlaces cuando son dicotómicos. Lo que ustedes utilizan más en la clínica son los modelos de regresión logística, porque tenemos variables que son cualitativas. La presencia o ausencia de cáncer, la mortalidad o no, la progresión o no de una enfermedad. Aquí es, bueno, en este gráfico, Celia. Sí, es que solo para
entenderlo bien, la regresión lineal predice un desenlace cuantitativo y la regresión logística es un desenlace ¿cualitativo? Dicotómico. Dicotómico. Un ejemplo podría ser, con regresión lineal, yo podría predecir los valores de glucosa de un paciente. Con regresión logística, yo lo que podría predecir es el riesgo para desarrollar diabetes o predecir el riesgo para desarrollar glucosa alterada en ayuno. Entonces, la diferencia sería entre los dos modelos el desenlace cuantitativo. Y bueno, el cuantitativo o dicotómico. En ambos modelos, ustedes para predecir pueden utilizar el efecto de distintas variables, cosa que no habíamos visto en las pruebas anteriores, donde solo evaluábamos una variable a la vez. Entonces, aquí ustedes pueden predecir a partir de variables cualitativas, cuantitativas. La única condición para regresión lineal es que el desenlace sea cuantitativo. En este ejemplo, estamos observando el coeficiente de determinación. En la imagen A, estamos viendo cómo sería un coeficiente de determinación quizá de 0.97. Aquí lo que estaríamos observando es cómo a partir de conocer X, yo puedo predecir la variable Y. Pero ¿qué pasa en la imagen B? Quizá aquí yo tengo un coeficiente de determinación de 0.1. Aquí, estas dos variables, X no está explicando la variable Y en una proporción que es importante. Pero ¿qué pasa en C? En C podría ser este ejemplo que nosotros vimos en el ejercicio anterior de porcentaje de grasa corporal e índice de masa corporal. Aquí, índice de masa corporal me está ayudando a predecir el 47% de mi variable dependiente, que es grasa corporal. ¿Qué podría hacer yo para mejorar la capacidad de predicción de mi modelo? Porque en general, como se comportan los fenómenos en la naturaleza es como este ejemplo, el ejemplo C. ¿Qué podría hacer yo para mejorar la capacidad de predicción de este modelo? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? ¿Pau? Estimando el error estandarizado, ¿no? Ok. Si conocemos el error estándar de una variable, pues seguiría siendo el mismo coeficiente de determinación. ¿Qué podríamos hacer para mejorar la capacidad de predicción de ese modelo? ¿Cómo podría mejorar la predicción de la grasa corporal? ¿Sería suficiente solo con índice de masa corporal? Yo creo que agregando variables, ¿no? Por supuesto. Muy bien, Yasmín. Francisco. No, sí, ya contestaron que es básicamente meter más variables como en X para poder predecir. Perfecto. Entonces, para disminuir ese grado de error de mi modelo de regresión, pues yo no metería solo índice de masa corporal. A lo mejor tendría que considerar circunferencia abdominal o sexo, quizá la variable de edad o algún componente en específico de la dieta. Entonces, acuérdense que los modelos de regresión lo utilizamos, nuestra variable X tiene que ser una variable más sencilla de medir que nuestra variable Y. Imaginen que yo quiero medir, no podría predecir, ¿qué utilidad tendría para mí predecir la edad a partir de la glucosa? Para mí, clínico, lo que me interesa es predecir glucosa, porque no siempre voy a tener a la mano este marcador, y así marcadores complejos. Entonces, en general, la variable X suele ser más sencilla de medir que la variable Y. Por eso es que se utilizan en contextos donde los recursos podrían ser limitados. Entonces, bueno, esto es el coeficiente de determinación explicado gráficamente. David. Hola, Ivonne, buen día. Buen día. Mi pregunta va encaminada a las circunferencias que ahorita vimos. Si la regresión lineal fuera 1, los círculos estarían totalmente separados y no habría no estarían en contacto. Esa sería mi pregunta. Un coeficiente de determinación de 1, David, aquí estaría A y B
X y Y en el mismo espacio. Ya habría una transposición total de los dos. Ok. Sí, gracias. Ok. Entonces, la forma más simple de predecir es la regresión lineal, considerando solo una variable. Estas variables deben tener una condición y es que deben tener una correlación lineal. Por eso es que yo les decía que las correlaciones es el paso inicial para correr un modelo de regresión. Entonces, antes de definir qué índice de masa corporal podría ayudarme a predecir grasa corporal, yo, mediante una correlación, evalué que el coeficiente de correlación, determiné que no fuera una correlación que estuviera cercana a 0 y que la diferencia, bueno, que esta prueba me mostrara significancia estadística. ¿Qué condición debe tener mi variable dependiente o mi variable Y que sea cuantitativa? De distribución normal. Pero no tenemos hasta el momento algún modelo de regresión lineal o algún modelo que me permita analizar una variable cuantitativa de libre distribución. Entonces, pues si es una variable cuantitativa, aun cuando tenga libre distribución, podríamos utilizar la regresión lineal. No sabemos cuál sería el impacto, pero no hay otra manera de evaluar las variables cuantitativas de libre distribución. Quizá podríamos transformarla, y lo vamos a ver más adelante, en un logaritmo para hacerla normal, pero bueno, eso no siempre va a ser posible. Mi variable X, independiente, predictora o covariable, puede ser cuantitativa, pero también puede ser nominal, puede ser dicotómica o puede ser ordinal, puede ser de distribución normal o de distribución libre. Aquí lo que marca el tipo de regresión que voy a utilizar es la variable de desenlace. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que vamos a ir desarrollando en esta clase? Es considerando como variable dependiente la presión arterial y como independiente la edad. Entonces, vamos a determinar si a partir de la edad yo puedo predecir presión arterial. ¿Cómo podríamos definir de manera sencilla qué es una regresión lineal, Mario? La forma de predecir una variable a partir de los datos conocidos, no sé. Perfecto. Entonces, implica la regresión lineal el que yo haga una ecuación que me permita calcular o predecir el valor de Y, que es lo que nos decía hace ratito Lulu, Y gorrito, una Y con un sombrero o un gorro es Y predicho. Entonces, me permite predecir el valor de Y a partir de X. E implica que hay una relación lineal y que yo puedo predecir el valor de Y a partir de X. Ahora, si los datos fueran perfectos, ¿se acuerdan el ejemplo que vimos la clase pasada de peso y edad? Que nos salía una correlación de 1 y por lo tanto un coeficiente de determinación de 1. Si eso fuera real, yo no tendría más que medir. Con que yo evalúe o pregunte la edad, a partir de la edad yo podría predecir el peso. ¿Pero eso será suficiente? No impactará el estado nutricional de los padres, quién cuida al niño, si es niño o niña, el peso que tuvo al nacer, si se trata de un niño en edad escolar o preescolar. Entonces, esto en general es lo que ocurre en la naturaleza, que existen diferentes variables predictoras y que cuando analizamos el efecto de la variable principal, puedo tener correlaciones o coeficientes de correlación o de determinación que son muy cercanos a 1, pero que no son 1. ¿Qué opinan de esta correlación que están observando? Es 0.87. Es muy buena. ¿Ok? Muy, muy buena. Una correlación alta. Okay. ¿De cuánto es el coeficiente de determinación, Yadira? Si es 0.87, el coeficiente de determinación, ¿de cuánto es? Al cuadrado. 0.75. ¿Ok?
Entonces, en este caso, edad está explicándome en 75% la variable dependiente, que es presión arterial. Entonces, si yo solo utilizara esta variable, pues la capacidad de predicción es del 70%. Si quisiera aumentarlo, pues aumentaría algunas otras variables. Ajá. Entonces, lo que hace la ecuación de la regresión es tratar de darme un comportamiento para todos estos, un patrón para todos estos puntos de dispersión. Entonces, lo que hace la ecuación de la regresión es encontrar la mejor ecuación y, por lo tanto, la mejor pendiente que trate de agrupar en lo mejor posible el comportamiento de estos valores, de estos puntos de dispersión. Esa es la ecuación de la regresión. Si fuera una ecuación perfecta, esta. Ajá. Esta es una ecuación perfecta. Tendríamos una correlación de 1 y un coeficiente de determinación de 1, 100% de predicción. Entonces, aquí vean cómo el comportamiento es constante. Siempre X y Y se van moviendo en la misma proporción. Entonces, si yo conozco X, puedo predecir perfectamente Y. Pero cuando la correlación no es perfecta, yo puedo tener aquí una línea, pero vean cómo voy a tener algunos puntos que caen dentro de la línea, pero voy a tener cierta variación. Y esto tiene que ver con un error de predicción de mi modelo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta es la línea de regresión. Está conformada por estos dos componentes. Ajá. Al primer componente que está aquí, que es el valor que toma Y cuando X vale 0, se llama constante de regresión. Uh-huh. Y le pueden encontrar como alfa o como beta 0. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que da mi pendiente? ¿Qué es lo que me da la pendiente? ¿Cuál es el siguiente valor de la fórmula? Uh-huh. Que sería este 2. O sea, ¿cómo se calculó o cómo es la pregunta? La pregunta es, ¿qué implica? ¿Cuál es el siguiente componente de la fórmula? ¿Y qué implica? Entonces ya tenemos el valor de alfa o beta 0. ¿Qué implica este valor, este siguiente valor, que sería beta? Bueno, ese, si no soy equivocado, que en este caso sería 2, es la pendiente que es el grado de inclinación de esa curva, que en general es un cociente de la diferencia de Y con respecto a X. Ok, bien. Francisco. ¿No? Casi no te escuchamos, Francisco. El 2 en esa fórmula sería. No te escuché nadita. ¿No? Ya, ahora sí. ¿Ya? Ya. Sí. O sea, de la fórmula, el Y igual a el 1, ese sería también que se conoce como el intercepto, ¿no? Donde cruza la Y cuando X vale 0. Y de ahí parte la pendiente. Y el siguiente número, que es el 2, ese sería el coeficiente, que eso es que tanto aumenta Y cuando X sube una unidad, ¿no? Exacto. Y ese es el valor de beta. Ajá. Ese lo van a encontrar como beta 1. Y si fuera regresión lineal múltiple, bueno, pues van a tener distintas variables y solo se van sumando los betas. Uh-huh. Entonces, vean por qué el valor de beta es de 2. Por cada unidad de cambio en X, ¿qué pasa con Y? Entonces, aquí, cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? 1. 1. Cuando X vale 1, ¿cuánto vale Y? 3. Cuando vale 2, ¿cuánto vale Y? 5. Entonces, va cambiando de forma constante. Bueno, 2 unidades. Entonces, por cada, si ahora esto fuera edad, por cada año que se incrementa, aumentan 2 unidades. A lo mejor si fuera presión arterial, de presión arterial. Así es como ustedes interpretarían los betas. Este valor
Este valor de intersección o de constante de regresión puede ser positivo o puede ser negativo. El valor de beta también va a ser positivo o negativo. Si fuera negativo, pues ustedes observarían como una correlación negativa. Al aumentar X, disminuiría Y en 2 unidades. Entonces, la pendiente, lo que está dando la pendiente es el valor de beta. Entre más grande sea el valor de beta, más está prediciendo este modelo. ¿Y qué pasa si aquí, en lugar de ser 2, mi beta fuera de 0, Celia? ¿Qué era tu pregunta hace ratito? ¿No? ¿Qué pasaría si este 2, en lugar de ser 2, este beta de 2 fuera de 0? La línea estaría más hacia abajo, ¿eso es? Uno más... Estaría horizontal. Horizontal, la línea horizontal. ¿Nadine? Ahorita te enseño, creo que viene en otra diapositiva, ahorita te muestro cómo quedaría. ¿Nadine? No te escuchamos, tienes tu micrófono apagado. Perdón, yo levanté la mano porque tengo una duda, pero pensando, por ejemplo, en el caso de predecir la hipertensión, la presión arterial con la edad, ¿no? Que sería un ejemplo de regresión lineal. La edad sería la variable X, ¿no? Exacto. Pero la X nunca puede ser 0, ¿no? X, en este caso, depende la variable que tú estés analizando. Ok. Podría ser que en algunas circunstancias sea 0. Pero, ¿qué opinan? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de peso o talla, ¿sería posible? Ahí no tendríamos... No habría 0. Un valor de 0. Entonces, más bien depende de la variable que ustedes estén evaluando. Entonces, su fórmula desglosada es Y con el gorrito, que es el valor predicho a partir de la regresión, alfa, que es la constante de regresión, la intersección, intercepto, y es el valor que toma Y cuando X vale 0. Y acuérdense que puede ser positivo o negativo. Y después tenemos el beta, que es lo que da la pendiente de la gráfica. Y a esto se le llama coeficiente de regresión. Y X sería el valor que tome su variable dependiente. Entonces, Celia, en esta imagen, un beta de 0 implicaría que tú tuvieras esta línea horizontal. Si este 2, en lugar de ser 2, fuera 0, implicaría que al aumentar X, Y no tendría algún cambio. Por lo tanto, tu línea sería horizontal. A nivel del intercepto, ¿no? Exacto. Estás 0. Entonces, partiría de la intersección, que es 1, pero no hay modificación en Y a partir de X. Y puede irse modificando, toma distintos valores, pero no hay un cambio en Y. ¿Okay? Ahora, este es el ejemplo de presión arterial y edad. Entonces, Nadine, en la X tenemos a la variable edad. En Y tenemos a la presión sistólica. ¿Qué podemos decir? ¿Qué implica este 64.7, Lulu? El 4.7... 64.7. Es el valor de Y cuando X vale 0. Es la constante de la regresión, ¿no? Es la constante. Lulu también se llama intersección. Y aquí, bueno, aquí ya se termina la gráfica, pero es positivo y equivale a esta intersección, el valor que toma Y cuando X vale 0. Después, ¿qué implicaría, Nadine, este 1.39? ¿Cómo me lo explicas a partir de estas variables que estamos mostrando? La verdad no lo sé. ¿Ok? ¿Quién me lo puede? Acuérdense del ejemplo anterior.
de Y es igual a 1 más 2 por X. Mario. Bueno, explica igual la razón en la que crece X con respecto a Y. Okay. En este caso, esa era 2, o sea, 2 Ys por cada X. Aquí es 1.39 Ys por cada X, digamos. Y es positivo, entonces la curva asciende. Ok, más o menos. Bueno, la recta, perdón. Más o menos te entendí, porque acuérdense que soy Domi y apenas estoy aprendiendo, entonces más o menos te entendí, Mario. Lulu, ahorita vamos a... Es la inclinación de la pendiente. Exacto. No importa en qué punto la tomes en esa pendiente, siempre va a ser el mismo valor. Exacto. Si usaras entre un valor y otro, no importando cuál sea, entre 50 y 55 o 60 y 65, trazaras esa línea, la acercaras a la pendiente, el espacio que da entre esa línea y la pendiente, eso es beta. Ok, ya completaste algo que dijo Mario. Todavía no me queda claro. Soy su estudiante de tercer año, de cuarto año de medicina. Todavía no me queda claro. David. Sí, que bueno, también estoy de acuerdo que es la beta y que va en relación y que es proporcional. Entre más grande sea la beta, mayor será el grado de inclinación que tenga la curva y está alejado del 0, que sería el horizonte. Entonces, no es el 2 que habíamos visto previamente, pero sí es cercano al 2. Entonces, la inclinación va a ser mucho menor que si fuera el 2 de inclinación. Oigan, doctores, me están confundiendo. ¿Qué tiene que ver la inclinación con la presión arterial? Francisco. O sea, lo que diría es que por cada año que avanzas en tu vida, tu presión arterial va a aumentar 1.39 veces a partir de haber nacido. Y por lo que dice la gráfica, cuando naces, que tienes 0 años, ya naces con una presión arterial de 64.72. Entonces, a partir de ahí, cada año de vida que se va agregando, lo vas multiplicando por el 1.39 para ver cuál es, pues me imagino que esto es presión arterial media o algo así. Es presión arterial sistólica. Bien, Mario. Casi perfecto. Ahora sí ya te entendí. Ahora sí, para mí, como clínico, me quedó claro la importancia de conocer el beta para una interpretación clínica. Antonio, ¿algo que quieras agregar a lo que comentó Francisco? No, era te ganó. Algo similar. Sí, me ganó. Ok, bueno, nada más hay que precisar. Aquí, entonces, por cada año de edad que se incremente, aumenta 1.39 milímetros de mercurio la presión arterial. Eso fue lo que le faltó a Francisco. Pero así es como ustedes van a interpretar los betas. Entonces, por cada edad, por cada aumento, por cada año de edad que se incremente, aumenta 1.39 milímetros de mercurio la presión arterial. Ajá. Ahora, si hacemos un ejercicio, ¿cuál sería la presión arterial de una persona que tiene 70 años? ¿Cuánto pues, nos da? Multiplicaría justo. Ajá. Como 160, 155. No menos. 162. 160 años. Ok. ¿Y de cuánto sería la presión sistólica en una persona que tiene 50 años? 135. Ok. 34.2. 134. 134.2. Acuérdense de esta presión basal. Entonces, la presión basal que tendría una persona a los 0 años sería de 64. ¿Por qué está dado? No sabemos qué factores son los que están influyendo, pero ya partimos de esa presión arterial. Si fuera peso, bueno, pues a lo mejor ese valor sería de 2,5 kilos. Si fuera talla al nacimiento, pues a lo mejor sería de 45, 50. ¿Antonio? Ay, perdón, a lo mejor mi pregunta es media tonta, pero ¿de dónde sale beta? O sea, entiendo qué significa, entiendo cómo lo estoy traduciendo, entiendo esto que me está diciendo de qué es el intercepto y cuando nacemos tenemos eso. Lo que no entiendo es de dónde salió. O sea,
¿yo cómo voy a calcular beta en un estudio, por ejemplo? Los betas salen a partir de la sumatoria de todos los valores que toma X y Y. Ahorita les enseño la fórmula, creo que la quité, pero viene de esta sumatoria, de los valores que toma X en determinado valor de Y, se elevan al cuadrado, se suman, y depende del tamaño de muestra. Entonces, de ahí es que salen. Entonces, esta es solo la versión simplificada. Pero ahorita les muestro la fórmula. Ahora, cuando mi coeficiente de determinación no es de 1, yo solo tengo una aproximación, pero voy a tener un error en la variación. Entonces, si ustedes quisieran ocupar este modelo en la clínica, pues podría ser, a ver, ¿podrían ayudarme con 36 años? A 36 años, ¿de cuánto sería la presión arterial? ¿114.76? 114. Ok. 114. Yo tengo 36 años, pero mi presión arterial hasta ayer era de 85, la presión arterial sistólica, 85 milímetros de mercurio. Entonces, esta diferencia entre mi valor real, que es este 85, y la diferencia entre 114 es un grado de error, porque la ecuación solo es una línea que permite dar cierto comportamiento o patrón al total de los valores, pero hay cierto grado de variación y de error. Entonces, en este caso, la diferencia entre 85 y 114 es de 23. Esta diferencia entre mi valor original y el predicho a partir de la regresión y este grado de error se llama residuo. Entonces, esto es un residuo. Otro ejemplo podría ser, a los 38 años nos sale, si lo calculamos, una presión sistólica predicha de 117, pero la real es de 130. Aquí el residuo o esta diferencia entre el real y el predicho es de 12.9. Va a ir variando, como ustedes pueden ir viendo en la gráfica, dentro de las diferentes edades y dentro de los diferentes individuos. Aquí parece ser muy precisa. Aquí vamos a tener el valor real igual al original. Aquí en 65 años también va a ser casi perfecta la predicción. Y por aquí a lo mejor a los 34 años. Entonces, al final, para el modelo de regresión, Antonio, también se considera la suma de todos los participantes entre el valor real y el valor predicho. Esa diferencia también se toma en cuenta. Ahorita que veamos el resultado de regresión, creo que ahí les va a quedar más claro. Celia. Y ese valor real entonces está tomado de un paciente, supuestamente es el ejemplo, ¿no? De un paciente de 38 años le salió sistólica de 130 y en la predicción es 117. Ok, exacto. En este modelo si ustedes quisieran hacer este mismo modelo de regresión, en su en mi estudio de investigación, necesitan forzosamente medir la presión sistólica. Deben tener el valor real. Entonces, para utilizarlo en otras poblaciones, entonces, a lo mejor en otro momento, a partir de los resultados de su estudio, ya no tendrían que medir la presión, pero en el primer estudio sí, se tiene el valor real y a partir de ahí ustedes pueden ver la capacidad de predicción de su modelo. Es como si tuvieran dos valores, el valor real que se tomó, que yo me tomé ayer, que era de 85, de presión sistólica, y el modelo me da 114. Entonces, de inicio, en su primer experimento, deben tener la medición real y a partir de ahí es que ustedes lo pueden utilizar en futuras poblaciones. En futuras poblaciones ya no necesitarían la presión arterial, solo conocer la edad. ¿Nadine? Una pregunta. ¿Residuo es lo mismo que outlier? No. Okay. Los outliers son los datos que pueden estar
pueden ser aberrantes o no, pero son los datos extremos. Si estuviéramos hablando a lo mejor de presión arterial, un dato aberrante o un outlier sería si de pronto encontramos que una persona tiene una presión sistólica de 1110. A lo mejor fue un dedazo y era 110 o era 100. Entonces, los outliers son los valores extremos, que pueden ser por algún error en la medición. Entonces, esos son los outliers. Aquí los residuos es la diferencia entre el valor real y el valor que me da por el modelo de regresión. Okay. Yasmín. Sí, esto quiere decir que este sería el modelo ideal para cuando hacemos valores de laboratorio estandarizados para valores normales. Entonces sería la correlación. Exacto. Ahorita vamos a ver, espero que nos dé tiempo de ver tu artículo. En tu artículo lo que se pretende evaluar es cuáles son los factores predictores de urea. Entonces, sí, para eso se utiliza. El modelo ideal no tendría residuos. ¿Por qué? No habría variación. Siempre se comportaría X y Y de forma constante. Entonces, ahí mi residuo sería de 0 en un modelo perfecto. Entre menor sea la cantidad de residuos, mayor va a ser la capacidad de predicción de mi modelo. Y bueno, pues esto va a estar asociado también a la R cuadrada. Entre más sea la R cuadrada, menor va a ser el residuo y menor va a ser la variación y el error de mi modelo. Hasta aquí va quedando todo claro. ¿Dudas? Tengo alguna duda. ¿Sí? Tengo una duda sobre si los pacientes a mayor edad, por ejemplo 70 años, pero que en realidad no sube su presión sistólica y que se ejerciten mucho, que tengan una buena dieta, va a haber mucha diferencia con los otros, con la mayoría, ¿no? Porque la mayoría sí va a subir la presión sistólica, pero va a haber unas personas que no la suben. No va a ser igual la presión sistólica que yo tengo a los 36 años cuando no hago ejercicio, me la vivo estresada, tomando café. No va a ser la misma a una persona de 36 años que tiene buena condición física, que no tiene estrés, que duerme sus 8 horas. Entonces, por supuesto que hay otros factores. Entonces, este es solo el comienzo de la siguiente clase, porque en la siguiente clase, como bien lo comenta Celia, pues necesitamos considerar todas las otras variables implicadas. No va a ser solo una variable. Mario. Sí, ¿hay alguna forma? Porque, bueno, aquí SAT tienen un rango de edades en lo que pueden calcular y predecir las tensiones arteriales. Pero, pues, digamos que si hablamos de un sujeto de 90 años, pues haciendo esta va a tener, no sé, 170 o más y, pues, no sé, hay un tope o hay una forma de decir, bueno, esta fórmula sirve de tal a tal, porque no se comporta matemáticamente igual una línea normal que en un modelo ya adecuado a un paciente, ¿no? Por supuesto, Mario. Aquí lo que dices es muy importante. Ustedes solo pueden extrapolar esta fórmula a la población de estudio. Debe cumplir con los criterios de inclusión de la población en estudio. Entonces, si esta fórmula se derivó de adultos entre 35 y 70, no lo pueden extrapolar a pacientes de 90 años. No lo podrían extrapolar a niños. Entonces, aquí tiene que ver, para que ustedes lo puedan extrapolar, tienen que elegir una población que sea similar a la que se incluyó en el estudio. A la demarcación diagnóstica. Entonces, por eso es tan importante que ustedes consideren los criterios de inclusión. Ahora sí, doctor Antonio, aquí le tengo el cómo se sacan los betas. Entonces, cada sujeto nos da un valor de X, un valor de Y. Aquí dentro de la fórmula se considera elevar al cuadrado el valor que tiene X. Se toma en cuenta lo que nos había dicho Yadira al inicio de la covariación, cuál es el valor que toma X en determinado valor de Y. Se suman, se multiplican y así es como obtenemos, esta es la fórmula, entonces vean, se toma la media de Y menos el beta por el valor de X y bueno, de esta manera,
Al inicio tenemos la fórmula para calcular el beta, que implica en general la sumatoria de esta covariación, el valor que toma X y Y, el tamaño de muestra. Para alfa, además se considera el promedio que tiene Y el promedio de los betas. Entonces, esta es la forma larga, pero que tome en cuenta lo que ya habíamos visto en correlación, la covariación, el valor que toma X y Y, y los promedios. Entonces, esta es la forma larga para calcularlo. Afortunadamente, SPSS nos lo muestra de esta manera. Entonces, el primer paso que nos muestra SPSS es esto, la correlación. Entonces, mi valor de R es 0.86 para presión y edad. La R cuadrada, 75%. Si ustedes aquí tuvieran una R que es de 0.01, pues ya ni la metan al modelo de regresión. ¿Por qué? Son dos variables que de inicio no están correlacionadas. Entonces, ¿qué tanto me va a explicar? Pues casi nada. El error, después vemos el error del modelo. Entonces, en este caso, el error del modelo es de 10 milímetros de mercurio. Entre menos sea el error de su modelo, pues mayor va a ser la capacidad de predicción del modelo. Después tenemos, siempre se corre una prueba de ANOVA. La prueba de ANOVA lo que me dice es si estas dos variables o estas variables ingresadas al modelo son estadísticamente significativas. Entonces, este modelo es estadísticamente significativo. Y vean que se toma en cuenta para calcular el valor de ANOVA. Se toma en cuenta los valores de la regresión, pero también se divide entre los residuos, de tal forma que entre mayor sea la cantidad de residuos, menor va a ser la probabilidad de que este modelo sea estadísticamente significativo. Y por lo tanto, el error va a ser mayor. Entonces, esto, si lo vemos desglosado de forma sencilla, es el numerador es la parte de Y que es atribuible a X. Y los residuos o el error es aquellas otras condiciones que no están siendo explicadas por X o por las variables que ustedes metan al modelo. Entonces, entre mayor sea la cantidad de residuos, menos es la capacidad de predicción de este modelo. Yo aumento la capacidad de predicción del modelo si aumento diferentes variables. Entonces, esta es la siguiente parte que nos arroja SPSS y a continuación, esto es lo que me arroja. Tenemos la constante, intersección o alfa 0 o beta 0, que es 64.5. De tal forma que si ustedes quisieran darme la fórmula otra vez, pues sería Y es igual a 64.5 y después se suma el beta. Dice coeficiente beta. Es 1.39 por edad. De esta manera tendríamos nuestra ecuación de la regresión. Como ya lo habíamos visto desde ANOVA, esta variable y este modelo es estadísticamente significativo. En la siguiente clase vamos a ir desglosando el resto de los componentes. ¿Hasta aquí va quedando todo claro? Sí. ¿Y también lo aprenderemos a calcular en SPSS? Claro, esta es la siguiente parte. Entonces lo vamos a ver ahorita. Una pregunta, Ivonne. Sí. Aquí, por ejemplo, nos decías que es para una variable dependiente cuantitativa de distribución normal. ¿Corre una ANOVA aunque sea de libre distribución? Claro, siempre se va a correr. Va a correr una ANOVA. Sí, este paso se los da siempre. Siempre les corre una ANOVA para saber la significancia del modelo. Doctora, yo tengo otra pregunta. Sí, Carla. En cuanto a la R, ¿qué valor sería como, no, mejor no lo hago? Hazla. Me ibas a preguntar cuál es el valor de corte de la R cuadrada para considerar que la capacidad de predicción del modelo es buena. Eso. Aquí, lo que tú podrías hacer, podrías no enfocarte, no sé cuál es el valor exacto, cuál es el punto de corte, tal vez yo les diría 50%. Aquí, Carla, lo que tú podrías hacer es comparar la media real de los participantes, si fuera presión arterial, la media real contra la media
obtenida, la media predicha por regresión. Si no hay diferencias significativas ni clínicamente importantes, si la diferencia fuera de 1 milímetro o 0.1 milímetro, dirías que esta variable y esta R cuadrada fue clínicamente relevante. Lo vamos a ver la siguiente clase. Cuando metamos más variables al modelo. David. Sí, mi pregunta es, bueno, ahorita comentamos que a mayor residuos es menor la capacidad de predicción, pero ¿qué vemos primero? ¿Nosotros evaluamos primero la P que sea significativa o evaluamos el residuo y de acuerdo a la magnitud o ya lo vemos en relación de ambas? Lo primero que vemos, David, es la R, la correlación. Lo siguiente que nosotros observamos es el coeficiente de determinación. Desde aquí tú ya vas teniendo una idea de si esta variable es significativa o no. Este sería en pasos. Primero la correlación, luego el coeficiente de determinación, luego el valor de ANOVA para ver si es estadísticamente significativo. Y ya desde ahí voy observando que realmente tiene pues, una probabilidad alta de predicción. Claro. Evaluar la R y R cuadrada. Ok, gracias. Por supuesto. Y al final lo último que ves es la magnitud de cambio, es decir, tu valor de beta. Ahora sí me pueden explicar estos resultados que les puse en las primeras diapositivas. Uno, nada más uno. ¿Quién me lo explica? Uno. La primera parte es la correlación, ¿no? Sí, es Nadine. ¿Sí? Sí. Entonces, pues esto ya lo habíamos dicho, el 47% que explica, ya no me acuerdo qué era índice de masa corporal. Y la variable de ¿cuál era la variable? Es porcentaje de grasa. Ok. El porcentaje de grasa se explica en un 47%, por el índice de masa corporal. ¿Qué más, Nadine? Ay, ya no escuchamos a Nadine. Y luego seguiría la ANOVA, ¿no, doctora? Perdón. Ya se Nadine, ya te escuchamos. Dejamos de escucharte y de verte. Listo. Continuamos. ¿Cuál es la siguiente parte? ¿Qué vemos en ANOVA? No te escuchamos, Nadine. No, lo que es que no sé. Ok. Ahora sí, Pau. Ahí es como, perdón. En la ANOVA, cuando nos explicaba que lo corre en automático, y lo que permite es conocer la significancia de la prueba. Y aquí vemos que la significancia, bueno, es estadísticamente significativa. Y habla de la asociación, ¿no? Aquí nos dice... La asociación. La ANOVA, en nada más nos dice si el modelo es significativo o no, si las variables que ustedes ingresaron en el modelo... ¿no? En la correlación. Si es un modelo que es predictor o si esa capacidad de predicción pues se debe al azar. Entonces, esto es lo que nos dice ANOVA. Pero vean ahora la cantidad o el valor de regresión y vean el residuo. El residuo es de 36. Entonces, aquí la cantidad de residuo y de error. Es alta, ¿no? Es alto. ¿Es alta? ¿Seguros? ¿Se acuerdan de cuánto era en el ejemplo anterior? Es pequeño y es lo que lo hace más significativo. Por supuesto. Vean aquí el error, el residuo es de 115. Y ahora vean de cuánto es aquí, 36. Entonces, pues pareciera que no es tan malo mi modelo, ¿no? Esta es una variable real, es una base real con la que vamos a trabajar. Entonces, vean cómo parece ser un buen modelo. Ahora, Celia, ¿cuál es la última parte del modelo? ¿Cuál es la fórmula? Díctanos la fórmula. La fórmula. Ya sustituida con estos valores que estamos observando aquí. Y es igual a... Y Y es igual a 1 más 2X. Ok. Si sustituimos estos valores que estamos observando aquí,
¿cuál sería tu fórmula? En lugar de 1, ¿cuál sería nuestro valor? 1.33. Ok. Sería, este valor que dice aquí constante es igual a la intersección beta 0 o alfa. Entonces sería que es igual a menos 4 puntos. Menos 4.23. Ajá. Más. Más 2. ¿Por qué 2? En lugar de 2, que va aquí. 1. Es el 1.33. 1.33 por X, que sería el índice de masa corporal. Si me lo explican con toda claridad, creo que Francisco me podría explicar otra vez con toda claridad, ¿qué implicaría este valor de beta de 1.33? Por cada índice de masa, o sea, por cada unidad de índice de masa corporal aumentado, aumenta en 1.33% el porcentaje de grasa. Perfecto. Ajá. Ahora, de este lado tienen el valor de significancia. Como ven, coincide con el valor que vimos aquí de ANOVA. Es estadísticamente significativo. Y ustedes tienen también los intervalos de confianza del beta. Ajá. Que va desde 1.26 hasta 1.4. ¿Cuál sería, en este caso, para los betas, el valor de no significancia? ¿Cuándo diríamos que esta variable no es significativa? Si atraviesa, ¿qué valor? Sería el 0, ¿no? El 0. Entonces, si de pronto tienen un beta, aquí es positivo, pero en los intervalos de confianza tienen un beta que es menos 1.2 a 1.4, no puede ser que de pronto una variable disminuya y para otros pacientes aumente. Entonces, aquí el valor de la no significancia sería 0. Entonces, si atraviesa este intervalo de confianza de beta 0, no tiene impacto. Ajá. Y sería un valor de P que no es estadísticamente significativo. Ajá. ¿Esto por qué? Pues pudiera ser que en algún artículo no les muestren el valor de P, que lo único que les muestren sea el valor de los intervalos de confianza del beta. Entonces, de esta manera ustedes ya podrían determinar si es o no estadísticamente significativa. Ahora, vean por qué siempre es importante considerar la relevancia clínica. David, en esta parte, ve la R. Esto es mi proyecto de maestría. La variable de desenlace es tasa de filtrado glomerular. La maniobra es ingesta de proteínas. Kilogramo peso por día. La R es de 0.12. Pero vean de cuánto es la R cuadrada. Muy bajo. 1.7. Solo me explica. No tiene relevancia clínica. Por supuesto. 1.7. Ajá. Me explica 1.7. Pero, ¿qué pasa cuando vemos el valor de significancia estadística? Es estadísticamente significativo. Pero no es no clínicamente relevante. Así o significativo. Por supuesto. Hay un 98.3% de variación que no se debe a la ingesta de proteínas. Entonces, vean cómo no siempre la significancia clínica va de la mano con la significancia estadística. Aquí salió significativo, pero esto no tiene impacto clínico. ¿Qué diría? Ahora tenemos, vean, este beta que es negativo, de menos 3.7. ¿Qué diríamos? Que por cada kilogramo de peso de proteína que yo, por cada gramo de proteína por kilo de peso, disminuye la tasa de filtrado glomerular menos 3.7. Pero esto tampoco implica que una persona pueda comer, que yo coma 10 gramos de proteína kilo día y alguien coma 60. El rango es muy estrecho. Puede ir de 0.8, a lo mejor quien más come, pues a lo mejor hasta 3. Entonces no hay ese rango tan amplio de variación. Entonces vean los intervalos de confianza de este beta. En este caso es negativo
Y el beta, el intervalo va de menos 5 a menos 1.6. Entonces no atraviesa el 0, ambos betas son negativos y es estadísticamente significativo. Mi gráfica quedaría de esta manera. Al aumentar la ingesta de proteínas, disminuye la tasa de filtrado. ¿En qué proporción? En menos 3.7 mililitros minuto de tasa de filtrado por cada gramo por kilo de proteína que yo ingiero al día. Ahora, ¿cómo? Tenemos 10 minutos, si nos da tiempo. Vamos a revisar ahora cómo se hace en SPSS. Vamos a hacer el ejercicio con la base de correlación. La base que utilizamos la clase pasada. ¿Cuáles son los pasos para calcular en SPSS mi correlación? Mi regresión. Entonces, mi variable dependiente va a ser el peso. Mi variable independiente o predictora va a ser la edad. Nos vamos a analizar regresión y regresión lineal. ¿Cuál es mi variable dependiente? Peso. Peso. Mi variable independiente, Edad. edad. En esta parte, ustedes van a seleccionar en opciones. Vamos a elegir en estadístico, solo vamos a elegir en estadístico el intervalo de confianza. Y pueden graficarlo. En Y, acuérdense que siempre va la variable dependiente. Y aquí en X vamos a poner este que dice ajustado predicho, que sería el valor que yo tengo predicho de Y a partir de la variable que yo ingreso. Y vamos a ver qué nos arroja SPSS. R. ¿Qué significa esta R de 1, Carla? Que es perfecto. Sí, que es una correlación perfecta. Ok, Carla, ¿qué tanto me explica la edad a partir del peso? ¿Qué tanto se explica el peso a partir de la edad? El 100%. Exacto, 100%. Ok. Vean de cuánto es el error. No hay Cero. No hay error. No hay error. No hay La error. capacidad de predicción de este modelo es perfecta. Si esto se comportara así, yo solo necesito conocer la edad del niño para predecir el peso. Ni siquiera me calcula el valor de ANOVA. ¿Por qué no me lo calcula? ¿Qué pasa si yo divido 249, que es el modelo de la regresión, entre un residuo de 0? Quedaría 0, 0, 0, 0. Entonces, por eso es que no me lo calcula. Entonces, aquí ni hay residuo, ni hay error. Este modelo me explica 100%. Lulu, ¿cuál sería la fórmula a partir de estos datos para calcular el peso de los niños a partir de la edad? Ok, el alfa es de 8. Ok, entonces vamos a poner aquí un texto. Y predicho es igual a 8. Ajá. Oh, no tengo beta 1. Este es tu beta 1. ¿El 2? El siguiente beta, sería el de la edad. Ok, entonces más 2. Por la edad. Por X. Que es edad en este caso. Esa es la fórmula de peso, ¿no? De talla y peso. Exacto. De esta manera es como diferentes fórmulas que utilizamos nosotros en la práctica clínica pueden, o de dónde vienen. Vienen de esto. Esta es la ecuación que utilizamos en pediatría para predecir el peso. Esta base está modificada, yo la modifiqué para que nos salieran esos valores. Pero tienen razón, hace ratito me comentaron, pues no va a ser lo único que predice el peso, no va a ser la única variable, la edad.
hay otras variables que están influyendo. Entonces, esto es cómo en realidad se comportan los datos en la naturaleza. R's que no son perfectas, que no son de 1. Y ahora vean la gráfica. Si le dan doble clic, en esta parte tienen una pendiente. Si le dan clic en esa pendiente, ahí está la pendiente, y les da la R cuadrada. Ya ustedes pueden, si le dan doble clic a este cuadro de texto, ustedes pueden insertar su fórmula. Entonces aquí en lugar de 0 es 8 y en lugar de 1 es 2. Entonces de esta forma ya tendrían cómo mostrar gráficamente sus resultados. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ahora, para contestar la pregunta de Carla. Nosotros tenemos una edad, un peso. Ay, no, ahora no lo voy a poder quitar. Vamos a tener un peso, el peso real y medido de los participantes en el estudio original. Pero para ver qué tan preciso es mi modelo, yo meto esta fórmula en analizar. Vamos a calcular una variable. Vamos a calcular Y predicho a partir de la variable de edad. Entonces aquí pueden meter su fórmula. En esto sería Y peso predicho. ¿Cuál sería? Aquí voy a meter mi fórmula. Entonces ya nos había dicho Lulu que es 8. Después es 2 más. Y es 2. Aquí el por es con el asterisco. Y esto multiplicaba a... ¿Qué variable es X? La edad. Exacto. Edad. Entonces aquí nada más igual ponen paréntesis. Y de esta manera ustedes pueden contrastar el valor real con el peso predicho. En este caso, pues la correlación es perfecta de cuánto va a ser la diferencia. Si ustedes compararan sus medias, la media de peso 1 y la media de peso predicho, vean, son exactamente iguales, 21.04 y 21.04. Esta, Carla, sería la diferencia que nosotros esperaríamos que fuera mínima. Lo ideal sería que fuera nula, pero en realidad sería muy difícil que tuviéramos un modelo que se comporte como este ejemplo. Entonces, si no hay diferencias entre estas medias y las diferencias no son significativas, entonces, pues diríamos que la capacidad de predicción de mi modelo es buena. ¿Qué prueba estadística utilizarían para saber si estas medias son iguales o diferentes? Pues sería conocer diferencia de medias y es cuantitativa, nada más habría que ver la distribución. Ok. Si es distribución normal, en grupos no relacionados sería una T de student. Sería grupos relacionados porque es el mismo sujeto. Una T de student. Una T pareada o T para muestras relacionadas. Entonces, aquí ustedes esperarían no diferencia. Como en este caso. Entonces, el peso real contra el predicho. Lo que esperarían, vean, la media es 21.04 y la predicha es exactamente igual. Ni siquiera se los calculó. Y no se los calculó porque la diferencia es porque es igual. Esto es lo que ustedes esperarían de su modelo, de un modelo perfecto. ¿Dudas hasta aquí? No. No, ok. Les voy a mandar un artículo para que de tarea, van a revisar regresión lineal múltiple. Y les voy a mandar un artículo para que me hagan este análisis, cómo interpretarían estos resultados. Les voy a mandar un artículo sencillo
para que así como ahorita Francisco nos fue diciendo cómo se interpretaba, así lo van a hacer ustedes. David. Perfecto. Sí. No, perdón. ¿No? Ok. Listo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario, queja, sugerencia? ¿No? Todavía nos faltan dos clases por lo menos, donde estemos haciendo ejercicios de regresión lineal e interpretando artículos. Ajá. Entonces, no se preocupen. Les voy a pasar la base con la que vamos a trabajar la siguiente clase, por si quieren ir haciendo el análisis, explorando y haciendo algunos ejercicios. Súper. Bien, ahorita les subo la tarea. ¿David? Perdón, siempre sí. Sí. Era en relación al residuo. Aquí al ser perfecto tendría que ser 0, pero el residuo no estaba calculado en la hoja de cálculo, o al menos no la... Okay. En esta. Observé, sí. Aquí no tenemos residuo. 0, sí. El residuo es de 0. Eso era lo que esperaríamos al ser totalmente correcto. Perfecto, más bien. Exacto. Gracias. Eso es lo que esperaríamos. Entonces, entre mayor sea el residuo, menor va a ser la capacidad de predicción de su modelo. Listo, chicos. Pues muchas gracias. Eso es todo por hoy. Gracias a usted, doctora. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Claro que sí.